Buen día. Para el webinar de hoy estará a cargo Cristian René Góngora Torres, Yesida Armando Barragán Aya y quien les habla, Jimena Alexandra Montoya Cruz. Hoy trataremos sobre el análisis dinámico del convertidor interno de CDC a un parque eólico marino. Información publicada de la sección especial sobre artículos seleccionados de la tercera generación de energía renovable IET, The Institution of Engineering and Technology. Este artículo fue desarrollado por Cabella Musasa, Michael Gitau, Ramesh Bansal, desarrollado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática de la Universidad de Pretoria de África del Sur. Bueno, para entrar más en contexto, la energía eólica se ha utilizado para mover todo tipo de molinos desde tiempos inmemoriales. Desde entonces, los molinos de viento han servido para una variedad de propósitos, pues que ya conocemos actualmente. Pero para optimizar esta fuente de energía renovable había que mejorar la tecnología y estudiar el comportamiento del viento en detalle. Esto pues permitió construir los actuales parques eólicos marinos, aunque para aprovechar esta fuente de energía se dependen de varios factores. El despliegue de un parque eólico marino es un gran desafío que involucra a varios profesionales y diversos trabajos, por ejemplo, dragar el fondo marino, transportar, ensamblar y colocar los cimientos e instalar cables submarinos. Estas actividades también requieren equipos especializados, así como personas para operar las máquinas y la infraestructura de soporte. Por todas estas razones, los parques eólicos marinos son mucho más caros que los parques terrestres. Sin embargo, proporcionan un alto retorno de la inversión, tanto en la parte económica como en la parte ambiental, y otras ventajas, como vemos acá, que es la mejora exponencial y la innovación de la tecnología, las políticas de apoyo que tienen a estas tecnologías, el potencial de crecimiento casi ilimitado, flujos de efectivo estables y de larga duración que ofrecen los proyectos. Como vemos en pantalla, estos son dos ejemplos de las características que produce ya sea una turbina o tres turbinas al mismo tiempo. Esta puede suplir energía a 1.300 casas y ya usando tres turbinas podría suplir a 60.000 casas. Bueno, para el diseño tradicional de los parques eólicos marinos consiste en la recolección del sistema de red ENACE, como vemos en pantalla, resultante de una interconexión serie paralelo de unidades de conversión de energía eólica. Cada unidad de conversión consiste en una turbina eólica con estructura de soporte mecánico, una parte de transmisión, un generador, por ejemplo, puede ser sincrónico o generador de inducción, cables de AC y transformadores de potencia de 50 a 60 Hz. Con los recientes avances en la tecnología DC, se ha encontrado más adecuado y económico, como ya había dicho anteriormente, usar la recolección de red DC en el parque eólico marino, en vez de la de topología AC. Para un parque eólico con colección de red DC, los transformadores de potencia de 50 a 60 Hz serán reemplazados por los convertidores de potencia. Los pesos y la estructura del parque eólico marino se vuelven compactos y de tamaño reducido. Esto se debe a que el convertidor de potencia es de tamaño significativamente pequeño y compacto en comparación con los transformadores de potencia en la topología de RAC. La mayoría de los parques eólicos en alta mar se construyen lejos de la red terrestre o del centro de cargas debido a las mayores corrientes de carga asociadas con los cables de AC. Los cables de AC son más preferibles para las líneas de transmisión. Este estudio investiga la viabilidad de integrar un diseño de rectificador activo de un solo interruptor en una instalación de parque eólico marino. La topología del rectificador activo propuesta consiste en la conexión en cascada de un rectificador de diodo y un convertidor de carga DC-DC. Se considera una red de recolección de DC dentro del parque eólico que suministra energía a una red terrestre. Cada unidad de conversión del viento dentro del DC, como ya lo había dicho anteriormente, incluye una turbina, un generador y un rectificador activo. A continuación, mi compañero hablará más a profundidad de en qué consiste este diseño. Descripción del sistema. Los estudios que se han llevado a cabo en esta área para diseñar una red de recolección de DC en los parques eólicos, comúnmente empleados BSC de puente completo, como la topología de convertidores de potencia. Se experimenta una pérdida de potencia excesiva debido a las altas frecuencias de conmutación del BSC, reduciendo la eficiencia del parque eólico.
Por lo tanto, se propone como topología del convertidor de potencia un rectificador activo de un solo interruptor, que consta de una conexión en cascada de un rectificador de diodo de puente completo, trifásico, y un convertidor elevador de DC. La ventaja de utilizar el diseño propuesto en comparación con el VSC del puente completo es que se reducen las pérdidas debido a la frecuencia de conmutación, se simplifica el esquema de control PWM y se mejora la eficiencia del parque eólico. Sin embargo, las distorsiones armónicas son altas debido a las bajas frecuencias de conmutación de los diodos y es necesario un filtro. Como vemos en la pantalla, la topología de un wetcube, el terminal de salida del rectificador activo está conectado directamente a un bus de DC interno. El rectificador de diodos recibe una salida de señal de AC, el aerogenerador. La señal de AC se rectifica mediante un rectificador de diodos para enviar una señal DC no controlada a la salida. El convertidor elevador de DC recibe como señal la entrada de una señal DC no controlada. La señal DC no controlada se regula mediante el convertidor elevador de DC para proporcionar una señal DC controlada enviada al bus DC. Se asume que se aplican condiciones de funcionamiento idénticas a todas las unidades de conversión de energía eólica en el parque eólico. En el convertidor elevador de CS se emplea un único interruptor controlado. El convertidor elevador de CS con PWM integrado tiene la capacidad de rastrear la potencia máxima del viento basándose en la adaptación del torque del generador a las características de velocidad del viento. La potencia real producida por el generador es función del torque y la frecuencia. La corriente DC que influye a través del convertidor DC-DC también es función del torque o de la potencia real. Por lo tanto, regular la corriente continua implica controlar la frecuencia del generador. La tensión DC también se regula para seguir la señal de voltaje de frecuencia. Convertidor de DCS y su controlador PWM. En la etapa DCS, el rectificador activo permite regular la frecuencia del generador, controlando el voltaje DC para seguir la frecuencia de la señal, mitigando la distorsión u ondulación de la señal actual y manteniendo la capacidad de atravesar fallas de la granja eólica. La señal de salida AC de los aerogeneradores se convierte en una señal DC a través de un no controlado rectificador de diodo de un puente completo, un convertidor DCS controlado. El modelo dinámico del convertidor de carga DCS en cascada con el diodo rectificador se deriva y la contribución del controlador de modulación de ancho de pulso PWM controla la mitigación de las variaciones de la señal evaluadas. El controlador PWM a través del convertidor DCS también mantiene la capacidad de recuperación de las fallas del parque eólico. El rendimiento dinámico del rectificador activo se analiza específicamente con referencias del convertidor elevador DCS. Se examinan las fluctuaciones de los parámetros, como es la corriente, el voltaje, etc. En el parque eólico, debido a los desequilibrios de flujo de potencia, la tasa de amplificación de variación se determina tanto como el sistema de bucle abierto como en el bucle cerrado. Se evalúa la contribución del controlador PWM a la mitigación de los parques de variaciones. Los resultados se presentan en forma de función de transferencia. La importancia del circuito de control de retroalimentación es garantizar la señal de entrada y de salida a través del convertidor DCS se mantenga en un punto de funcionamiento inactivo deseado. El objetivo del diseño del control PWM es cumplir con las especificaciones sobre el rechazo de perturbaciones, respuesta transitoria y estabilidad. Estos requisitos imponen restricciones sobre las
ganancias de bucle de las funciones de transferencia de bucle cerrado. Por lo tanto, es necesario ajustar apropiado de los márgenes de fase, ganancia de las ganancias del bucle. Se evalúa la mitigación de las variaciones de señal. Los resultados se muestran la coherencia del controlador PWM, los circuitos cerrados que reducen significativamente la ganancia de perturbaciones, los resultados que presentan la forma de función de transferencia de las señales pequeñas. El generador eólico considerado es un sistema trifásico a 1 megavatio y 5 kilovoltios. El voltaje de entrada RMS a través del diodo rectificador es de 3.5 kilovoltios. La corriente de salida IC del diodo rectificador está dada por la expresión 1, donde IRMS es la corriente AC de entrada del diodo rectificador y 1 la corriente AC fundamental expresada como SCC sobre BS, donde SCC es la capacitancia de cortocircuito. THI es la distorsión armónica total de la corriente que está dada por la expresión 2. Y H son las componentes armónicas de la corriente. SCC se define como la relación entre la potencia real y el factor de potencia. El factor de potencia está dado por la expresión 3, donde dPf es el factor de potencia de desplazamiento. Debido a la presencia de un lazo de control de corriente interno en el circuito, el factor de potencia de desplazamiento se asume cercano a 1 y el THI cercano a 0. El factor de potencia es aproximadamente igual a 1. Los componentes del convertidor boost son calculados así, donde ΔI y ΔV son respectivamente la corriente y el voltaje rizado, y L es la corriente DC de salida del convertidor, donde se asume que la corriente de rizado sea menor al 2% de IDC y el voltaje de rizado sea menor al 0.5 de VDO. El voltaje de VDO es expresado en términos del índice de modulación PWM, así en la expresión 7, donde MT es igual a 1 sobre 1 menos D para un convertidor boost. La frecuencia de un conmutador se selecciona a partir de los módulos IGBTs existentes producidos por Mitsubishi Electric y se selecciona igual a 2 kHz. En estos cálculos se considera un sistema ideal, por ende las pérdidas de potencia se desprecian en el análisis. Los componentes de la red del convertidor se obtienen de las expresiones ya mostradas, donde el capacitor es de 764 microfaradios y la bobina de 83 milihenrios. La resistencia de carga DC se calcula como B0 sobre IL, dando como 35 ohmios. Las formas de onda de las funciones de transferencia en lazo abierto se representan de la siguiente manera. Se observa que la tasa de amplificación de las perturbaciones es muy alta dentro de la región de frecuencias inferiores a la frecuencia de conmutación. Hay un pequeño pico de resonancia que se produce a una frecuencia aproximada de 18 Hz para las funciones de transferencia G1, G2, G3 y G4 de S. Se puede diseñar un filtro de manera que elimine este pico de resonancia a 18 Hz. En el punto de operación, que es de 2 kHz, la tasa de amplificación de las variaciones se registran de la siguiente manera. G1 10 a la menos 4, G2 50, G3 10 a la menos 3, G4 6, G5 0.1. La tasa de amplificación de la señal es muy alta para G2 y G4 de S. Las funciones de transferencia en lazo cerrado que incluyen el controlador PWM se muestran a continuación. Las magnitudes de amplificación para el sistema de lazo cerrado son las siguientes a 2 kHz. Para la figura 1, una amplitud de 0.2, figura 2, 5, figura 3, 10 a la menos 4, figura 4, 10 a la menos 5 y figura 5, una amplitud de 1. La amplificación de las perturbaciones dentro de la región de las bajas frecuencias disminuyó y los pequeños picos de resonancia están completamente mitigados. La solución para mitigar las variaciones se consigue incluyendo en el circuito controlador PWM un lazo de control de corriente interno y un lazo de control de voltaje externo. Es necesario incluir compensadores en el circuito para mejorar la tasa de amplificación en las figuras 2 y 5, donde la amplitud es de 5 y de 1. Esto se logra agregando un compensador de voltaje en el circuito del controlador PWM para bajar la amplitud a 5. Además, se necesita un compensador de corriente para disminuir la amplitud 2.
Se pueden diseñar e integrar compensadores lineales en el circuito del controlador PWM como el PD, PI o PID.